mucho énfasis en la integridad. ¿Qué significa ser íntegro? Íntegro es tener coherencia en lo que hablas y en cómo actúas. Cuando nosotros venimos aquí a declarar la palabra del Señor, a hacer alabanza al Señor y adoración, tenemos que reflejar eso en nuestra actuación del día a día y en la manera como yo hablo con los demás. Esa es la integridad, la coherencia en lo que yo digo y en lo que yo hago. Y la integridad, la coherencia, trae bendición. El pecado corta toda la bendición. Porque mientras que tú estás cargado de pecado y tienes las manos llenas de pecado, cargándolo, porque es que el enemigo te pones a cargarlo, porque te hace esclavo del pecado, te tiene encadenado, tú no tienes las manos libres para recibir la bendición. Este es un punto fundamental para todo. Si quieres ser buen esposo, si quieres ser buena esposa, si quieres ser una buena hija, si quieres ser un buen profesional, si quieres tener un ministerio de gran bendición, el punto clave es la integridad. Y la integridad es ser coherente con lo que tú dices y con lo que tú actúas. De otra manera, no hay manera de prosperar. Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos dijo que nosotros debíamos huir de la tentación para evitar caer en el pecado y para evitar ser incoherentes. La tentación no la podemos acariciar, no la podemos contemplar. La tentación hay que sacarla de nuestra vida, hay que huir de ella, tal como lo hizo José cuando huyó de la esposa de su jefe, de su amo, cuando lo sedujo. Así hay que huir de la tentación. Donde José hubiese sucumbido a la seducción de la esposa de su amo, no hubiera tenido toda la bendición que el Señor le dio después. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Es clave, es una de las cuestiones más centrales y es lo que nos empieza a diferenciar del mundo, la coherencia. Un empresario, un profesional que se mueve en el mundo secular no es coherente. Miente, engaña, pasa por encima de los demás. Si se puede aprovechar de que el otro es un poco, no tiene el más conocimiento que él lo hace. Y en mi país hay un dicho muy popular que señala que cuando a uno le dan papaya tiene que partirla. No sé si ustedes han escuchado eso. Y hace referencia a que si tú te encuentras una persona que no es tan lista como tú y que no es tan hábil como tú, tienes que aprovecharte de ella. Porque si no, estás violando el 11º mandamiento y es dar papaya. Entonces, miren cómo la concepción secular va transfigurando todo lo que realmente Dios espera de nosotros, pero ¿para qué? Para darle honra al enemigo, no honra al Señor. Entonces, de esta manera, es muy importante siempre recordar que debemos ser íntegros, coherentes. Estos son puntos que van todos encadenados y se articulan. Es como cuando va tejiendo un saco. Todo va totalmente articulado y encadenado de tal manera que produce un resultado, un efecto en tu vida. Y vuelvo y pregunto, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué has pensado hacer en tu vida? ¿Cuáles son las bases que ese proyecto de vida tiene hoy? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón hoy? Muchas gracias. Verdad que cada uno en nuestros países tiene diferentes maneras de comportarse. Y escuchaba yo a mi esposa y hacía mucho no escuchaba eso. Y en verdad en Colombia dicen el 11º mandamiento es no dar papaya, pero también se inventaron el 12º mandamiento y dicen si le dan papaya aprovechen. Entonces papaya dada, papaya partida. Vamos con otra característica que es la obediencia. La obediencia lo exalta a uno a lo sumo. Si uno no es obediente, realmente no va a poder conseguir sus metas, sus anhelos. Vamos a la historia de José. El padre de José lo llama y le dice que vaya y mire a sus hermanos que estaban pastando con las ovejas. Y la respuesta de José es: heme aquí. Nuestro Señor Jesucristo, la máxima expresión de amor de Dios Padre, Él con obediencia aceptó absolutamente todo lo que tenía que venir a hacer y pagar por nosotros.
Para aquellos que tenemos un empleo y que tenemos unos jefes, a veces nos cuesta ser obedientes. Para aquellos que aún están estudiando y tienen profesores, a veces cuesta seguir esas reglas, a veces cuesta tener esos estatutos a los cuales uno debe regirse. Pero la obediencia, más que un defecto o más que una mala cualidad, es sencillamente una virtud. Visionario, lo que hablábamos al principio, tiene que tener anhelos, tiene que tener sueños. Y como conclusión, todos, absolutamente todos, los que llegamos a los pies del Señor, y que el Señor tiene misericordia con nosotros, tenemos todo para alcanzar nuestras metas, para lograr el éxito. Lo único que tienes que hacer es sencillamente seguir reglas claras y tener el deseo absoluto y la confianza en Dios de que tú lo vas a poder lograr, de que tú vas a poder llegar a ese punto. Y cuando llegues a ese punto, no te estanques ahí. Cuando llegues a ese punto, sueña más, anhela más. No estoy hablando de que tengas 2, 3 casas, ni 5, 6 carros. No, anhela más, sueña con el corazón. Una vez me dijo mi papá, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Nosotros, gracias al Señor, tenemos un corazón lleno de su amor, lleno de la paz y el gozo que Él nos entrega. Quisiéramos hacer un poco de énfasis en la primera parte, donde dice, tú tienes todo para alcanzar la meta, tienes el amor y la misericordia de un Padre poderoso, un Padre que es creador de todo lo que ves, de lo visible y lo invisible, un Padre que es dueño del oro y de la plata, y un Padre además que es el principio y el fin de todo. ¿Tú te has sentido hijo de un Padre así? Esa es la pregunta que también queremos dejar hoy. Si mi Padre es todo eso, ¿hasta dónde yo puedo llegar como hijo? Si soy obediente y si soy coherente. ¿Qué me puede Él dar a mí cuando Él es un Padre fiel y cuando en la Biblia encontramos miles de promesas para nosotros y están ahí? Un poco es que nosotros tenemos que darnos el lugar que el mismo Jesucristo nos dio al morir en la cruz. Ese lugar nosotros nos lo estamos dando hoy. Yo quisiera contarles un poco de mi experiencia personal. Yo recibí al Señor Jesucristo hace 5 años, 6 años, pero yo me empecé a sentir hija del Rey hasta hace 8 meses, 10 meses, me empecé a sentir hija del Rey. Tenía dudas antes, estaba llena de dudas, de inseguridades, confiaba más en las personas que estaban a mi alrededor. Y cuando el Señor me hizo sentir que Él era el único que estaba conmigo, ahí empecé a conocerlo. Y cuando empecé a conocerlo, me di cuenta que era maravilloso. Y yo había recibido al Señor Jesucristo hace 5 años. Porque a veces pasan estos procesos en la vida de las personas. Porque Dios tiene un propósito para cada uno y Dios trabaja con cada uno de una manera distinta. Pero yo lo que quiero hoy, en este momento, es que ustedes reflexionen. Ustedes se han sentido hijos de un Padre poderoso, que es el dueño de todo, que ha creado todo lo que tú ves y que ha creado cosas que tú ni siquiera te imaginas. ¿Tú sabes que ese es tu Padre? Y si ese es tu Padre, tú sabes todo lo que te puede dar tu Padre si tienes obediencia. Entonces un poco es, reclamen el lugar que ustedes tienen. Para eso vino Cristo, para eso murió en la cruz, para que ustedes se tomen su lugar con autoridad y empiecen a reclamar. ¿Qué van a reclamar? Las promesas. Ahí están. ¿Cuántos de ustedes conocen las promesas que el Señor tiene para ustedes todos los días? ¿Cuántos del Señor reclaman un lugar de posición en sus vidas? Cuando el Señor dice, y estarás arriba y no estarás abajo, y serás cabeza y no serás cola. Eso lo hemos declarado nosotros con autoridad, sintiéndonos hijos del Rey, hijos del Poderoso.